Alba, has levantado tu manito. ¿Requieres alguna consulta? Si necesitas en que te apoyemos en algo ahora, o estás indicando tu asistencia. Mm, Bueno, ahí creo que era asistencia. Listo, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Cecilia. Buenas noches, Alba, Alfonso, Cecilia, César, Dianas, Susan, Elba, Jessie, Keila, María, Susan, Cuba, Jenny, Vanessa. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión, un viernes. Listo, vamos a empezar. ¿Ya? Hoy vamos a trabajar el tema de teorías de aprendizaje. Es un tema bastante amplio, ¿ok? Bastante amplio. O la forma en cómo se los voy a enseñar en esta sesión va a ser más o menos orientándolo a cómo aprendemos actualmente. Ya quiero que vean cuáles han sido los aportes de las teorías de aprendizaje y cómo lo podemos consolidar en actualmente. ¿Listo? Para que de repente no se sientan muy sobrecargados con tanta información de teorías, pero que sí ustedes vayan comprendiendo cuáles son los aportes de cada corriente y cómo los podemos llevar a aula, ¿ok? Esa es la clase de hoy. Vamos a conocer cuáles son las teorías de aprendizaje y la aplicación en el aula. Muy bien, ¿me confirman si se escucha bien, se observa todo? Antes de empezar, por favor, ¿sí? Listo, muchas gracias. Buenas noches, María Eduarda. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Primero, ¿ustedes cómo definen el aprendizaje? ¿No? ¿Qué entienden por aprendizaje? ¿Cómo definen el aprendizaje? Vamos a hacer algo de lluvia de ideas, ¿les parece? ¿Qué será para ustedes el aprendizaje? Mientras ustedes van haciendo lluvia de ideas, voy hablándoles un poquito de qué es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Ya? Vamos a hacer la introducción. Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión es cómo aprendemos, ¿ya? El cómo aprendemos, ya que el entender esto es parte principal de lo que es la psicología educativa, porque esto va a ayudarnos a que nosotros planifiquemos de manera más eficaz, ¿no? Que incluso el trabajo que se planifique, o sea, lo que se plantea dentro de la programación anual, ya sean actividades inclusivas, que sean actividades coherentes y que sobre todo estén bien orientadas a lo que son las necesidades del estudiante, ¿ya? Que sean orientadas a eso. Cada teoría de las que vamos a ver ahora va a aportar una mirada distinta. Es porque también cada teoría surgió en un contexto distinto. Ya por ahí les he puesto una línea de tiempo para más o menos ubicarnos cómo es que se dieron estas teorías. Y como cada una tiene una mirada distinta, tiene también un supuesto distinto. Entonces, ahora, ya en estas épocas, ¿no? Nosotros que tenemos toda esa información, podemos darle un uso más eficiente, más fructífero, ¿ok? Entonces, ya nosotros no los tratamos a los estudiantes, no los tratamos como solo conducta, solo motivación, no los tratamos también solo inteligencia, sino que ahora miramos de distinta manera, más holística, la forma en cómo vamos a intervenir con los estudiantes, ¿ok? Entonces, las teorías de aprendizaje que vamos a tener que aplicar en el entorno escolar no están aisladas. Cada una como que se concatena. ¿Por qué? Porque los teóricos lo que hicieron fue coger un supuesto de la teoría que estaba y desarrollarlo.
¿no? O de repente habían algunas cosas que no les parecía, que de repente ellos tenían otra hipótesis y en base a eso trabajaban y desarrollaban las teorías. Entonces, por eso es que están concatenadas estas teorías, ¿ok? Y nos va a servir a que nosotros mejoremos el proceso de aprendizaje. También esto nos permite que podamos tomar decisiones pedagógicas que tengan mayor fundamento, ¿ok? No es que, yo lo hice porque creo que esto le va a beneficiar a mi niño. No, sino que entendamos el porqué de esa actividad, el porqué, qué es lo que vamos a trabajar, cómo se fundamenta. ¿Listo? Entonces, esto va a evitar que nosotros tengamos actividades muy flojas o de repente actividades que no estén orientadas al objetivo que es generar el aprendizaje. Entonces, vamos a ver esto hoy día. ¿Listo? Ahora sí. A ver, voy a leer los comentarios. ¿Qué me han dicho por acá? ¿Qué es aprender? Un cambio permanente. Claudia dice cuando nos enseñan algo distinto. Ya. El aprendizaje, dice, es la modificación del comportamiento, que es duradero. Y que permite que nos adaptemos a distintas situaciones, ¿no? Entornos y situaciones. Bien. Ya, el aprendizaje es fundamental para aprender algo cada día. ¿Listo? Diana nos dice que es un proceso. Bien, como es un proceso, perfecto. Y donde adquirimos conocimientos, destrezas, habilidades. Bien, bien. Han dado bien la definición desde su perspectiva, ¿no? Pero sí, han entrado bien, han definido bien lo que es el aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es el aprender? Bien lo dicen, es un proceso y no es un proceso fácil, que digamos, es un proceso complejo, multifacético, ¿ya? Se define en términos generales el aprendizaje como el adquirir nuevos conocimientos, ¿ya? No solo conocimientos, esto también es el adquirir comportamientos, adquirir habilidades, adquirir valores o preferencias. Miren, muchas cosas adquirimos. Conocimiento, comportamiento, habilidades, destrezas, preferencias, valores. ¿A través de qué? A través del estudio, a través de la experiencia, a través de la instrucción, a través de la observación y también a través del propio razonamiento. ¿Listo? Entonces, perdón, pensé que lo había dejado allí. Entonces, el aprendizaje, ¿no? Aquí les ponía, es un proceso por el cual se modifica, fortalecen conocimientos, se adquieren habilidades, actitudes y conductas a través de la experiencia, a través de la experiencia. Entonces, ¿qué significa aprender? Significa cambiar, ¿ya? Yo evidencio, se nota, se ve, mediante la conducta se ve que se ha aprendido algo, ¿ok? Porque se mejora una habilidad y también porque se transforma la forma en cómo se piensa. Esto se transforma la forma en cómo se va pensando. Entonces, ¿qué es importante entender o qué es importante definir en cuanto al aprendizaje? Como está influenciado con la experiencia, está influenciado con la instrucción y también con el propio razonamiento, entonces hay que comprender que digamos así, que el aprendizaje tiene unos componentes que van a definirlo, ¿no? Que son claves. Pero yo aquí en la presentación les he puesto dos definiciones desde perspectivas distintas. Una que es el conductismo de Skinner y de Pavlov, ¿ya? Y el cognitivismo, que son, digamos así, dos teorías que son muy, que han calado mucho en el sistema educativo, ¿ok? Entonces, para el conductismo, el aprender es un cambio observable. ¿En dónde? En la conducta. ¿Cómo lo voy a notar? Porque hay una respuesta ante los estímulos y también hay consecuencias. Para el cognitivismo, ¿ya? Para el cognitivismo de Piaget y de Vygotsky, el aprender, ¿no? Es adquirir reestructuras, esquemas,
procesos de pensamiento y sobre todo el aprender hace que se vaya desarrollando la memoria, el pensamiento, la capacidad de resolución de problemas y la comprensión. Entonces, ¿esto qué son? Habilidades. ¿Ven? Ahí está, fortalece conocimientos, desarrolla habilidades y actitudes y conductas, dice, ¿no? Entonces, cuando yo aprendo, ¿qué hace? Mi memoria se fortalece, voy desarrollando habilidades comunicativas, habilidades de desarrollo, de resolución de problemas, la creatividad y la comprensión. ¿Ven? Entonces, está muy asociado. Entonces, ¿qué implica el aprendizaje? ¿No? ¿Cómo lo voy a notar? ¿Qué se va a evidenciar en cuanto al aprendizaje? Hay 6 características principales, ¿ya? Por ejemplo, todo aprendizaje indica un cambio, ¿ok? Implica una alteración en el estado del conocimiento, sobre todo en la capacidad de realizar una acción, ¿ya? También implica la adquisición o la incorporación de nueva información o de habilidad. Ya. Surge de la experiencia, dice. No ocurre porque a medida que voy creciendo, recuerden, ¿no? Creo que en la clase anterior lo veníamos conversando. Pueden haber niños que tienen una habilidad o una capacidad desarrollada y sin embargo, según la evolución, no está dentro de los parámetros esperados, ¿no? Les comentaba un poquito de estos niños de 4 años que ya están en su etapa presilábica o de repente que ya están en la etapa de la lectura, ¿no? La prelectura con interpretación de imágenes, 4 años, y tú dirás, pero son muy pequeñitos, pero tienen el gusto, tienen la habilidad. Entonces, no ocurre simplemente porque estén en la edad, sino que va a suceder por la práctica, va a suceder por la exposición, va a suceder también por el entorno. De repente a estos niños los papitos les leen, lo han expuesto a libros desde muy pequeño, entonces tiene esa intención, por eso surge de la experiencia. ¿Qué más dice del aprendizaje? Que tiene intención, ¿ya? ¿Cuándo es? Es intencional cuando estudiamos o practicamos y es incidental cuando observamos, ¿no? Sin aprenderlo. O sea, es como que inconsciente, ¿ya? Entonces, ¿el aprendizaje es inconsciente? Sí, porque a veces observando, ¿no? Conviviendo, de repente explorando, yo aprendí algo. Es incidental y es, o se considera intencional cuando yo me propongo aprender algo. ¿Ok? Entonces, vamos 3 características. Implica un cambio, se da a través de la experiencia y puede ser intencional o puede ser inconsciente. Como ya habíamos visto, es un proceso, por lo tanto, va de poco a poco, va paso a paso y va a involucrar factores como habilidades, ¿no? Como la atención, la memoria, la motivación, el contexto, el ambiente, ¿no? El que se estimule y también la forma en cómo se relacionan o interactúan. Y otro de los factores es que el aprendizaje tiene niveles. Acuérdense, como dice hay esta cantante que es de reggaetón y ahora canta cumbia. Hay niveles, ¿no? Acuérdense, hay niveles. Que hacen a Leslie Chow. Como dice Norman, el aprendizaje cambia la forma de pensar. Sí, lo vamos a notar porque se evidencia en el cambio de la conducta. En la forma de pensar hace que actúes de manera distinta, ¿cierto? Cuando adquieres un aprendizaje, cambia la forma de expresarte también. ¿Listo? Entonces, otra de las características que tiene el aprendizaje dice que como hay niveles, ¿no? Hay, digamos así, que se puede expresar de manera progresiva y por nivel. Por ejemplo, yo puedo expresarlo un conocimiento, de repente un concepto mucho más sencillo y una vez que ya estudié, aprendí, el conocimiento mejora, ¿no? Y la definición que yo puedo hacer de un concepto va a ser mucho más enriquecida. También las destrezas motoras o las habilidades motoras también van a ir cambiando
de acuerdo o van a irse expresando de forma de niveles, ¿no? Un niño no corre, un niño empieza gateando, luego se para, luego se apoya en las paredes, luego camina de puntillas, luego va equilibrando y después corre, ¿cierto? Entonces es gradual. Así también van aprendiéndose por niveles los valores, las actitudes, ¿no? El niño a temprana edad no dice esto es bueno y esto es malo, todavía no tiene la capacidad de discernir, va aprendiendo del entorno que le dice, ¿no? Que influye, qué es bueno y qué es malo. Justo, perdón, justo hoy día, leía, ¿no? Esto de cómo aprendemos nosotros, cómo aprendemos a discriminar qué es, ¿no? ¿Qué es determinante o de repente qué es importante, ¿no? Es a través no del adiestramiento, pero es a través de el exponer de la información que vamos recibiendo acerca del entorno. Entonces, de cierta manera, ¿no? De cierta manera, nosotros también vamos aprendiendo a discernir de acuerdo al entorno en el que estemos creciendo, ¿no? Desde ahí se van aprendiendo las creencias. Entonces, así se va a dar el aprendizaje. Por acá. Ya está. Entonces, para ir definiendo ya cómo cómo vamos a entender el aprendizaje. Entonces, ya quedamos que es un proceso, ¿no? Y que es fundamental. Sin este proceso no crece la persona. ¿Ya? No crece la persona, no desarrolla conocimientos, conductas, valores, habilidades, destrezas, no crece. Entonces, es un proceso fundamental para nosotros los seres humanos y también para otras formas de vida. Animales, ¿verdad? También las plantas aprenden, sí. También las plantas aprenden. Me van a decir, no aprenden, no tienen cerebro. Sí, a través de otra forma, pero aprenden. ¿Listo? Los animales aprenden, sí. Entonces, este aprendizaje nos permite adaptarnos al entorno y luego ir mejorando nuestras capacidades a lo largo de nuestra vida, ¿no? A medida que vamos creciendo. Entonces, el aprendizaje es la suma de la práctica, es la suma de la instrucción o del entrenamiento, es la suma de los conocimientos, es la suma del desarrollo de habilidades, es la suma de la adquisición de valores o actitudes. Todo eso es aprendizaje. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? Clase, ¿vamos bien? ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, gracias por confirmar. Ahora, ya vimos qué es aprendizaje. Norman dice, crea asociaciones con el ambiente, con los colores y crea una experiencia a través de la exposición al ambiente. De hecho, ¿no? Si tomamos un poco la teoría de Piaget que dice, ¿no? Que el aprendizaje en los primeros 2 años de vida, desde los 0 días hasta los 2 años, es sensorial. Y es que es así, es a través de la captación de información a través de los sentidos. Y ahorita justo lo vamos a responder, ¿no? Vamos a ir viendo cómo es que se da el aprendizaje. Las neurociencias, la neuropsicología, nos ha ayudado mucho a entender cómo internamente se produce el aprendizaje. Y eso es lo que vamos a ver en este momentito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ocurre el aprendizaje? ¿Cómo se da el aprendizaje? Entonces, como el aprender no es solo acumular información, acumular datos, no es eso. Requiere que nosotros ejecutemos procesos mentales de manera constante, que estén activos estos procesos mentales, ¿no? Y estos procesos mentales están en la estructuración, en la adquisición, organización, almacenamiento, transformación y la aplicación de esta información, es decir, en la estructura de la información, en estructurar la información que recibimos, ¿ok? ¿Cómo se van a dar estos procesos mentales activos? A través de la interacción con el entorno, con el contexto, a través de las experiencias, ¿no? Y a través del refuerzo, a través de la práctica también, la repetición.
a través de la repetición, y el refuerzo, que es cómo reacciona el contexto, el entorno, cómo reacciona para que esta conducta se vuelva a presentar o se extinga. Ya lo vamos a ir viendo cuando veamos el aporte de la teoría conductual, ¿ya? Desde el enfoque de la ley del efecto y cuando veamos también lo que es el condicionamiento operante, ¿ya? Que lo vamos a ver así, veloz. Pero entonces, ¿cómo se da este aprendizaje? Por acá. ¿Cómo ocurre? Lo primero que debe existir es generarse un estímulo, ¿ya? El estímulo actúa como el detonador. El estímulo va a activar los mecanismos cognitivos, ¿ok? Entonces, el estímulo va a iniciar el proceso y esto puede verse o puede ser una información nueva, puede ser de repente una pregunta, puede ser un desafío, puede ser un juego, puede ser un problema o una situación del día a día, ¿ya? De la vida cotidiana. Entonces, este proceso va a ser lo que detone. ¿Listo? Es como lo que gatilla. ¿Para qué? ¿Qué va a gatillar o qué va a detonar? El primer proceso que se conoce como la atención. Este de aquí. ¿Listo? Nada se puede aprender si es que no se da este primer proceso o esta primera función cognitiva. ¿Listo? Vayan anotando esos términos, función cognitiva, porque vamos a hablar en adelante de lo que son funciones cognitivas y lo que son funciones ejecutivas. Entonces, esta primera función, que es la atención, lo que va a generar, ¿ya? Es que el aprendizaje se dé. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la persona va a dirigir todos sus recursos atencionales hacia ese estímulo. ¿Listo? Hacia ese estímulo. Les doy un ejemplo. ¿Ven esto de aquí? No se nota mucho. ¿Lo ven? Imaginen esto, ¿ok? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué observan allí? ¿Lo ven ahora? ¿Sí? Cambió de forma, ¿cierto? ¿Y ahora? ¿Cambió de forma nuevamente? El que ustedes hayan tomado en cuenta fue el estímulo, lo que detonó. Y el que estén mirando y que se den cuenta y que noten que cambia de forma es la atención, la función que se está ejecutando. ¿Ok? Entonces, la atención va a permitir que se filtre la información. De repente ahí, como se ve algo borroso, el fondo no nos ayuda mucho, ustedes están prestando más atención, dirigen toda su capacidad, ¿ok? Dirigen toda su capacidad para ir descartando qué es importante, qué no es importante. De repente, ustedes están en casa y de repente los peques, los niños están, mamá, mi cena, o papá, mi cena, ¿no? O de repente por ahí les están hablando al teléfono. Entonces, ¿a qué estímulo ustedes van a prestar? Uy, se me fue la pantallita. Ya, ¿a qué estímulo ustedes van a prestarle atención? Es al que logre, el que sea el detonador. Yo que estoy hablando en la clase o de repente lo que está pasando en el hogar o lo que está pasando en su entorno. Entonces, ¿a qué van a aprender o qué van a captar? A eso que le presten atención. Otro ejemplo. De repente ustedes están aquí en clase escuchando y viene alguien y les dice algo y ustedes, ajá, sí. Y se olvidaron. Solo para salir del paso dijeron sí. Y luego te dice, pero yo te avisé. No, no me dijiste. Sí, yo te dije cuando estabas haciendo esto, lo de acá. Ah, no lo recuerdo. ¿Por qué creen que no lo recuerdan? Porque la atención no estaba dirigida, la atención no estaba en ese estímulo que fue la interrupción en la conversación, en la actividad que ustedes estaban haciendo. Entonces, el estímulo, ¿ok? El estímulo genera el aprendizaje, perdón, la atención genera el aprendizaje, lo hace posible. ¿Listo? Va a filtrar. De repente en el ambiente hay mucho ruido, hay mucho bulla, mucho tránsito y de repente yo estoy aquí, estoy
filtrando, ¿no? Estoy haciendo que desaparezca la información del entorno para dirigirme a lo que para mí es relevante. ¿Listo? Entonces, esto evita que haya sobrecarga cognitiva y sobre todo prepara, ¿ya? Prepara el terreno para el siguiente paso, que es el percibir. ¿Listo? Y sobre todo para el procesamiento también. Entonces, el tercer paso de cómo ocurre el aprendizaje es a través de la percepción. Esta percepción es toda la información que se puede captar a través de los sentidos. Cuando yo les presenté este juguetito, entonces, ¿qué sentido estaba atento? ¿Qué sentido se activó? Chicos, ¿están allí? ¿Qué sentido se activó para identificar qué es esto? Ajá, muy bien, la vista. La vista. Correcto, la vista. ¿Algo más? ¿Algún otro sentido? En el caso de que ustedes lo tuvieran, ¿qué otro sentido se activaría? El tacto. El tacto. Muy bien, el tacto. Entonces, la información que va a llegar hacia el cerebro va a ir a través de lo que hemos percibido a través de los sentidos, ¿no? A través de los sentidos. Todas estas percepciones, todas estas sensaciones, ¿ya? Van hasta el cerebro, la corteza cerebral, biológicamente la corteza cerebral, que es todo esto que está aquí, recoge, de todos los sentidos, recoge la información y se la manda al cerebelo, ¿listo? Y el cerebelo dice, esta información es de la vista, esta información es del tacto, esta información es del gusto, del olfato, ¿no? Esta información es del oído, esta información es del sentido vestibular, esta información es del séptimo sentido, que me olvidé su nombre, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde llegue, el cerebelo la va a procesar, ¿listo? Es como que todos nosotros la metemos en una bolsita, que es la corteza cerebral, la mete en una bolsita y luego el cerebelo va discriminando. Esto es de aquí, esto es de acá. Allí se produce la codificación. ¿Listo? Mire, ya vamos por el cuarto paso. Primero es el estímulo, lo que hace que se detone la atención. La atención es filtrar qué es relevante y qué no es. Luego, lo que yo voy sintiendo a través de la percepción, a través de los sentidos. Y luego, la codificación. ¿Qué es la codificación? Es la transformación de esta información. Transformación, simplificación, organización y elaboración. ¿Para qué? ¿Para qué se necesita clasificar? Para poder almacenar. ¿Y a dónde va cuando almacenamos información? Pues a la memoria. ¿Ok? Antes de ir a la memoria, cuando estamos en la parte de la codificación, ¿cómo usamos los sentidos para poder percibir? La codificación va también a ser distinta dependiendo del transmisor de la información. Ustedes saben que nosotros alrededor de todo nuestro cuerpo tenemos neuronas, ¿cierto? No solo están en la cabeza las neuronas sensitivas están en todo nuestro sistema periférico, ¿ok? Sistema nervioso periférico. Entonces, toda esa información va a viajar hasta nuestro cerebro por las neuronas eferentes. ¿Listo? Neuronas sensitivas. Llega hasta nuestro cerebro. ¿Listo? Llega ahí la información y se empieza a codificar. Y como va llegando de tal sentido, la codificación también va a ser de manera distinta. Va a ser de manera visual, de repente la codificación se va a dar de manera verbal, semántica también, ¿ya? Entonces, cuando se da esta codificación que es mucho más profunda, esto permite que se puedan, por ejemplo, relacionar, comparar, ¿ya? Y explicar. Esto va a posibilitar que el aprendizaje sea mucho más duradero. Se los digo en palabras más sencillas. Mielina creo que quieres decir. A ver, se les decía, se los explico más sencillo.
Cuando llega la información, cuando es así, digamos así como que pasa por agüita caliente, ya está bien, mi cerebro la clasifica, la agrupa, ¿no? La organiza, simplifica por ahí qué sirve, qué no sirve y guarda. Pero cuando se entiende bien, cuando ya hay de repente algo anterior a la información que está llegando, se hace mucho más profunda la información. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a relacionar, comparo la información y esto hace que se pueda aprender, ¿no? Que se pueda guardar la información, pero ya más estructurada, más robusta. ¿Listo? Y esto genera que el aprendizaje sea mucho más significativo. Por ejemplo, cuando ustedes explican un tema, cuando ustedes enseñan, ha ocurrido que la codificación ha sido mucho más profunda. ¿Por qué? Porque han comprendido la información, la han relacionado y ahora ya la pueden explicar. ¿Listo? Y aquí tiene que ver también con el proceso de memoria. La memoria no es el que se guarda la información, sino la forma en cómo se va, digamos, bueno, sí, me retracto. Sí es la forma, sí es donde se guarda la información, pero tiene como que tiempos para poder guardarla, ¿ok? Hay distintos tipos de memoria que van a necesitarse cuando se da el aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Esta información temporal, esto que ahorita, por ejemplo, ustedes están escuchando, es información temporal. Va a pasar, esta información va a salir de la memoria de trabajo, va a pasar a la memoria de largo plazo cuando sea algo muy relevante para ustedes. ¿Ok? Porque en la memoria de trabajo está la información temporal. Lo que tengo que hacer de aquí en un ratito, de repente alguna llamada que recibí y la información que me dieron. ¿Listo? Memoria de trabajo. Es como un almacén temporal. Está allí por un ratito de tiempo. ¿Listo? Luego pasa o luego se da la memoria de trabajo, a largo plazo, que es este almacén donde se va a guardar ya el conocimiento, hechos, ¿no? Habilidades, las destrezas, las actitudes, ¿ok? Eso que yo les decía, cuando la codificación es más profunda, está aquí, en la memoria a largo plazo, ¿ok? Y digamos que esta otra función que va a requerir la memoria, que es el proceso de evocación o recuperación que está en el sexto proceso, es cómo es que la información va a pasar de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo y cómo va a pasar de la memoria de largo plazo a la evocación o a la utilización. Para que, imagínense aquí 3 tiempos, ¿no? Memoria de trabajo, pasa a la memoria de largo plazo, pero para que pase a la memoria de largo plazo deben haber intervenido la atención, la repetición, el que tenga significado la información y la forma en cómo se organizó internamente esta información. ¿Listo? Entonces, recién allí pasa a la memoria de largo plazo. Y luego dice, oye, yo eso lo sé, espérate, ahorita lo recuerdo. Esa es la recuperación o la evocación. Exacto. La evocación es aquí, eso que lo activa. Yo les hago una pregunta. Hoy, por ejemplo, me decían, ¿sabes qué es la corona de Adviento? Y yo, no sé, pero espérate, escuché algo de eso el domingo pasado que hablaban y no sé, a ver, creo que es esto, ¿no? Y decía, no, por ahí, la idea está media floja, pero por ahí. Ustedes van a decir, esta muchacha no es nada religiosa, sino que no son temas que me atraigan mucho y por lo tanto no les he prestado atención, ¿no? Pero ahora que me preguntaron y yo no sabía, dije, ok, ya me vine leyendo qué significan las coronas, qué significan los colores de la velita, por qué hay que rezar los domingos o en la, digamos así, en el fervor cristiano, ¿no? Para entender de qué se trataba. Entonces, esa información que primerito estaba así como que flojita, eso es la evocación. Pero como no fue información que se haya aprendido bien, es decir, que el esquema, ¿no? Digamos así, que el concepto, el esquema no fue robusto,
Entonces, la forma en cómo se evoca o cómo se utiliza la información también es así de flojita, de blandengue, ¿no? La recuperación es cuando usas esa información que la almacenaste. Ahora, aquí ocurre algo muy importante. La neurociencia dice que cuando tenemos información que no se usa, el cerebro realiza un proceso que se llama poda sináptica. Voy a salir un poquitito de esto para explicarles. La poda sináptica, ¿ya? La poda sináptica es el desechar esta información que nosotros tenemos y que no la hemos usado. Y voy a hacer esta comparación para que me la entiendan. En los celulares, de repente te sale por ahí un aviso y te dice, de estas aplicaciones no las has usado hace mucho tiempo, imagínate, unos 6 meses. Así que te pregunta el teléfono para actualizar su memoria. ¿Las vas a mantener o las borramos? Porque incluso ya te quedas sin espacio. Entonces uno dice, no las uso, las borramos. Así podría ser la analogía de lo que es la poda sináptica. Algo que no usas y se borra, se desecha. ¿Listo? Por eso es que el proceso de evocación, ¿ok? El proceso de evocación a veces se hace como que difícil. Espérate, yo esto sí lo sé, pero como ya hicimos la poda, ¿no? Está enterradito, pero por ahí algo te detona, algo te activa una palabrita y regresa esa información. Sin embargo, cada vez que tú usas más esa información, aquí vamos al proceso de lo que es la aplicación, ¿ya? Cada vez que tú usas más la información, se va consolidando más el conocimiento, ¿ya? Cuando lo usas en contextos mucho más reales o de repente en simulados, ¿no? Esto permite que se consolide el conocimiento cuando lo aplicas. Y luego viene el siguiente proceso que es el refuerzo, que tiene que ver con cuando la aplicación del aprendizaje, acá está, sí está conectado, cuando la aplicación del aprendizaje tiene éxito. Entonces, de repente, yo estudiante, digo, si no estudio me saco 0, pero cuando estudio, yo mejoro mis calificaciones, ¿no? Entonces, ese refuerzo, entonces, yo estudio y mejoro las calificaciones, entonces, produce este éxito el aprender. Entonces, eso genera satisfacción personal, ¿no? Esos son los reforzadores que permiten que una conducta se incremente. ¿Ok? Se incremente, se mantenga. No, yo estudié y aunque estudié, me saqué mala nota. Perdón, me están distrayendo. Me saqué mala nota. Entonces, yo aprendí o mi reforzador no va a funcionar, no ha funcionado como debería, porque a pesar de el esfuerzo que hice, no saqué buena nota, ¿no? Entonces, los reforzadores no están funcionando correctamente. Entonces, este mecanismo del refuerzo tiene base conductual que ya la vamos a ver en un ratito. Y el noveno paso, que es la adaptación, es que el aprendizaje no es cerrado, ¿ya? No es un proceso cerrado, siempre es flexible. Entonces, la persona, por acá, la persona siempre va a ir ajustando su conocimiento, su habilidad, a medida que va creciendo, a medida que va teniendo experiencias en su vida, ¿no? Entonces, aquí, en este proceso, va a intervenir lo que es la reestructuración cognitiva y la reestructuración cognitiva, la autorregulación y la metacognición, ¿ok? Es hacia dónde voy, estas experiencias que he tenido, cómo hacen que reformule, ¿no? Que reestructure esto que he aprendido. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Me dejé entender? Perfecto. Sí. Listo. Gracias. Muy bien. Vamos a ver ahorita, ya entrando en esta segunda parte de la clase, entrando a lo que son las teorías de aprendizaje. ¿Listo? Permítanme un ratito.
Ya, muy bien. Entonces, en la línea de tiempo, les decía un poquito para entrar en contexto de cómo se dieron estas teorías de aprendizaje, ¿ok? Para la década de 1900, o sea, casi finalizando 1800, la psicología no era una ciencia. La psicología era una ramita de la filosofía. ¿Listo? Desde ahí, de ahí nació, se desprendió de la filosofía. Entonces, en 1800 y tanto, por ahí estaban estudiando la psicología, pero como no era considerada ciencia, de hecho es una de las ciencias mucho más jóvenes, estaba ligada a lo que es la filosofía. Por eso es que se dedujo o se conceptualizó a la psicología como el estudio de la mente. ¿Listo? El estudio de la mente. Pero en realidad la psicología no estudia la mente. Exacto. Porque no se puede medir, correcto. Yo no puedo entrar a tu cabecita y saber qué hay allí. No se puede. Por eso es que no se le podía considerar ciencia. ¿Listo? Para esto, Wundt estaba experimentando por ahí con animales en su laboratorio y empieza a escribir algo, ocurre algo por allí y iniciando 1900 encuentran objeto de estudio de la psicología. Entonces, no sé si ustedes habrán visto estos experimentos del perrito que saliva, ¿cierto? Con Pavlov. Muy bien, Wundt empezó con palomitas y luego Pavlov también empezó con sus perritos, con el laboratorio de perritos, ¿cierto? Encontró que había una asociación entre la salivación y un sonido. Y así como diríamos de chiripazo, no tanto de chiripazo porque ellos venían observando, estudiando, se tuvo a pensar Pablo y dijo, ¿por qué el perro, si yo no estoy trayendo comida, por qué el perro saliva? Encontró una asociación. Allí empezó el estudio de la psicología como ciencia. Se encuentra que la psicología tiene un objeto de estudio que es la conducta. Por eso es que la ciencia o la corriente se llama conductismo. ¿Listo? Con esto quiero voy a hacer un paréntesis a esto, ¿ya? Nosotros decimos salud mental, seguimos con la corriente del estudio de la mente de la psicología, pero en realidad debería ser salud conductual, ya que el objeto de estudio de la psicología es la conducta. ¿Listo? Cuida tu salud conductual, no salud mental. Bueno, ya está. Van a decir ustedes, estás criticona de su propia carrera. Bueno, vamos acá. Aparece el conductismo. ¿Listo? Allí aparecen los conceptos de estímulos, respuestas y refuerzos. Luego aparece el cognitivismo, que era detractora del conductismo, porque decía, no, ustedes solo se fijan en la conducta, y no es solo conducta, también es parte de lo que la persona tiene en sí, ¿no? Sus habilidades, ¿cómo vas a dejar de lado eso? Entonces el cognitivismo dijo sus procesos mentales. ¿Por qué? Porque se malentendió el conductismo diciendo que ellos no tomaban en cuenta los pensamientos, ¿ok? Ni las emociones. Pero el conductismo toma el pensamiento y las emociones como conductas, porque yo de por sí no puedo ver el pensamiento, tampoco puedo ver la emoción, pero sí puedo ver, aquí está, pero sí puedo ver que ese pensamiento, por ejemplo, yo tengo el pensamiento de estar triste y veo la conducta, ¿no? Me pongo triste, apática, disminuye mi energía, ¿cierto? Entonces, de repente hasta por ahí lloro, veo una conducta, no veo la tristeza, veo una conducta. Ok, entonces, esto ocurría con el conductismo, con el cognitivismo decían, no, ustedes conductistas solamente se enfocan en esto. Pero el cognitivismo habló acerca de estos procesos mentales, como la memoria, ¿no? Como la atención, como el pensamiento, como la creatividad y el lenguaje. Pero tomaban 4, atención, memoria, pensamiento y ya les dije la memoria, ¿no? Entonces, en esta época, ¿no? Que fue ahí, miren, 50 años se trabajó el conductismo
y 10 años el cognitivismo. ¿Okay? En 50 años, Skinner, Pavlov, Ausubel, Tornik, varios investigaban allí. Luego, el constructivismo decía, no, mira, ¿sabes qué? El estudiante construye su aprendizaje. Aquí surgen las corrientes como los pensamientos de Piaget, ¿no? Los pensamientos de Ausubel también. Ausubel se le considera también un constructivista, pero está separado porque Ausubel era como que conductista, pero constructivista, y medio, estaba así, medio tibio estaba Ausubel, ¿ya? Ahí van a la par. Y luego aparece Vygotsky, que dice, no, ¿sabes qué? Ustedes andan que se pelean, se matan, aquí no es ni cognitivista, ni constructivista, ni conductista. El entorno va a influir en cómo va a aprender la persona. Y coge de las tres. ¿Listo? Coge de los tres. Sobre todo del constructivismo. ¿Listo? Vygotsky dice, el aprendizaje sí es individual, pero también se aprende a través de las interacciones. ¿Listo? Entonces, aquí toma mucha información de lo que es el aprendizaje social a través de la observación, a través del modelamiento, que el aprendizaje social tiene que ver con el conductismo también. ¿Listo? Y ya por último, saliendo de las guerras mundiales, surge el humanismo, donde en 1960, 1980 dice, ya, ustedes están matando aquí qué es la persona, si es constructivista, si es conducta, si son procesos internos, si es el entorno, pero no están mirando al ser humano como ser humano. El humanismo integra la filosofía con la psicología. ¿Listo? Entonces, más integra la emoción, la razón, la motivación, estos procesos internos, porque sí, en realidad somos un todo. No es solo conducta, no es solo procesos internos, también es el entorno, cómo enseña, cómo nosotros vamos aprendiendo y cómo es que reaccionamos ante ciertas situaciones y esto cómo motiva el trabajo que nosotros hacemos o la intención que tengamos hacia algo. ¿Listo? Entonces, en este contexto, y me va a faltar tiempo, en este contexto, ¿ok? Surgen estas corrientes, conductismo, constructivismo, socioconstructivismo, humanismo y el aprendizaje autorregulado. Voy a avanzar así, pero veloz. Si tienen alguna duda, por favor, levantan su manito. Claro, el conductismo con Maslow, con Roger. Aquí, miren, ustedes van a decir, Jessica, pero no has mencionado nada del psicoanálisis. Es que el conductismo, el humanismo está ahí como que se pelearon con el psicoanálisis. Freud era medio pesado, medio loco, y con esto dijo, no, ya sabes qué humanismo. Y el psicoanálisis es muchos de procesos internos, de interpretación, ustedes van a decir, Jessica, no es para nada psicoanalítica, sino es una corriente en la que yo base o en la que sea científica, ¿no? Aquí nos andamos peleando los psicólogos entre que sea una ciencia y que se use la psicología con terapias comprobadas a que sean pseudociencias. Y el psicoanálisis se le considera un poquito como pseudociencia, ¿ya? Pero no voy a entrar en discusiones. Entonces, el conductismo, ¿no? La idea central era que el aprendizaje es un cambio y que se observa a través de la conducta. Nosotros lo evidenciamos como una respuesta. Y esta se va a producir a través de las asociaciones. Entonces, para el conductismo, la conducta se observa, se mide y se puede modificar. ¿Cómo la observo? Cada vez que se presenta. ¿Cómo la mido? Por la duración y por el tiempo de latencia. Es que cada vez que aparece, cuánto tiempo aparece, la frecuencia con la que aparece, ¿ya? ¿Desaparece o aparece? Entonces, la conducta se puede medir, se puede observar y como se puede medir, pues se puede modificar. Eso es lo que dice el conductismo. ¿Listo? Se puede modificar a través del ambiente. Y el aprendizaje para el conductista, el aprendizaje ocurre cuando ciertas respuestas son o reforzadas o debilitadas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Pavlov, Watson, Skinner, ¿no? Fueron los principales promotores de este movimiento, perdón, me estoy olvidando, de Thorndike,
ya que también fue uno de los principales difusores del conductismo. Y en el conductismo hay dos enfoques, ¿no? Que es, por ejemplo, el enfoque del conductismo clásico y el conductismo operante o el conductismo radical. No se asusten al escuchar la palabra radical, ¿ya? No es literalmente el contexto radical, que no piensa ninguna otra opción, pero es el condicionamiento operante. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de lo que es el condicionamiento operante, que es una teoría basada en los estudios de Skinner, donde para Skinner, ¿ok? La conducta que se refuerza, ¿ya? La conducta se puede reforzar, ¿listo? Y esta puede mantenerse o puede debilitarse según las consecuencias que se presentan. Aquí nace el concepto de los reforzadores. Entonces, acá les he puesto definición de lo que es reforzamiento, castigo y extinción. Los reforzadores, ¿ok? Hay dos tipos, positivos y negativos, y estos reforzadores van a conseguir que la conducta se mantenga. ¿Listo? El reforzador hace que la conducta aumente. Las consecuencias de este reforzador aumentan la conducta. ¿Listo? Un reforzador puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cómo es esto de que algo negativo puede aumentar una conducta? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes maneja vehículo? ¿Sí? Si les ponen una multa por de repente ir hablando por teléfono, ¿ya? Y si son personas que cumplen las normas, usted va a decir, no, la multa está carísima, ya la próxima, cuando me llamen por teléfono, mejor me detengo, me orillo y hablo por teléfono. Ese es un reforzador negativo que lo que hizo es que se incremente la conducta de no hablar por teléfono mientras conduzco. Y algunos pueden decir castigo. También pudo ser un castigo. Lo voy a tomar como castigo por el hecho del pago que tuve que hacer y evitó que la conducta de hablar por teléfono se presente. ¿Cierto? Entonces, los reforzadores lo que van a hacer es lograr que la conducta aumente, que se presente con más continuidad. ¿Listo? Un reforzador positivo es que yo le agrego algo agradable y un reforzador negativo yo le retiro algo desagradable. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, un reforzador negativo. Ya, ahorita les pongo uno, creo que en la siguiente diapositiva les puse unos ejemplitos para explicarlos. Claro, Norman. Ese es un reforzador también. Listo. Un castigo. ¿El castigo qué hace? Disminuye la conducta. ¿Ok? Disminuye la conducta. Por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que llegar temprano a casa porque tuvieron permiso para salir a jugar y deben llegar temprano a casa, a una hora específica. Pero no hicieron caso, llegaron 2 horas después, entonces las siguientes les quitan la salida. No hay opción, le quitan la salida. Mamá, pero yo quiero salir. No hay salida. Se te quita, se te retira lo agradable. Entonces, el castigo, ¿ok? El castigo es, que en este caso sería un castigo negativo, es retirar algo valioso. Las salidas, el uso del teléfono, de repente el perder la libertad es un castigo. ¿Listo? Un castigo negativo. Un castigo positivo es, por ejemplo, yo le agrego una conducta adversiva, ¿no? Una consecuencia adversiva, por ejemplo. Alguien aquí yo estoy hablando y está abriendo el micrófono a cada rato, ¿no? Yo no le digo nada, pero de repente en algún momento le digo, ten cuidado, ¿no? Ten cuidado que estás abriendo muy seguido tu micrófono, estamos escuchando tu conversación. Esa es una llamada de atención y ese es un castigo positivo. Vamos a decir, ¿cómo va a ser un castigo positivo? Porque yo agregué una consecuencia que no le es gratificante a la persona a la que le llamo la atención. ¿Listo? Se utiliza esto en TDAH, se utiliza bastante lo que es conductismo. ¿Por qué? Porque se requieren estructuras y se requiere hacer uso de lo que son los reforzadores.
¿ya? Los reforzadores y los castigos. Cuando hablo de castigo, no hablo de este castigo, de castigo físico, por si acaso, ¿ya? Voy a explicarles acá. Muy bien. Aquí, los reforzadores positivos es cuando yo agrego algo que es agradable después de una conducta. Felicitarlo porque hizo su trabajo, ponerle una estrellita porque terminó a tiempo la tarea. Un reforzador positivo. ¿Listo? Un estudiante que termina su tarea, ¿no? La docente le da una felicitación pública. Muy bien, Juanito, terminaste todo, muchas gracias. ¿Y qué hace este reforzador positivo? Hace que Juanito la siguiente vez quiera terminar primero. Siguiente, yo digo, quien esté sentado, cuando yo diga sentados, el primero que se siente va a entregar las loncheras y se sienta el primero. Entonces, el que ganó, el que se sentó primero, ganó un reforzador positivo que fue el entregar las loncheras, ¿cierto? Entonces, eso es un reforzador. ¿Qué hace? Aumenta la probabilidad de que los niños se sienten al recibir la instrucción, ¿no? Que el periodo de latencia entre la instrucción y la acción sea un poquito más estrecho. Un reforzador negativo. Yo le quito algo desagradable. Muy bien, imaginémonos. En casa, yo le digo a mi hijo, ¿no? Le digo, ordena tu cuarto. Tienes 2 horas para ordenar tu cuarto. Si lo terminas de ordenar antes de tiempo, yo lavo tus medias. Aclaro. Para esto, eso desagradable que lo quito, el lavar medias, sí es desagradable para esta persona. Odia lavar medias. Así como quien odia lavar ollas, ya. Y dice, no, mamá, que tú haces esto y yo te quito la lavada de medias, la hago yo. Ya, entonces el chico se anima, apura, hace las cosas para llegar al tiempo. ¿Por qué? Porque ese reforzador negativo que le quitaran el lavar las medias, que no le gusta hacerlo, hace que la conducta aumente. ¿Cuál era la conducta? El que ordene su cuarto, ¿cierto? Era la consigna, eso es lo que busca la madre, que ordene el cuarto. Un niño dentro del aula, de repente por ahí un TDAH que anda corriendo por aquí y por allá. Entonces yo le digo, si limitas, ¿no? Supongamos esto, no sé, Juanito, cuando yo te haga esta seña, es que está siendo muy revoltoso, Juanito. Cuando yo te haga esta seña y tú te sientas tranquilamente, ¿no? Te sientas tranquilamente, a ver, a él no le gusta que de repente le estén llamando la atención muy seguido, ¿no? Este niño que cada rato le llamen su nombre. Entonces, yo ya no te voy a llamar la atención, ¿no? Sería así. Esto, cuando el niño le hacen esto y se sienta rápido, ya no le llaman la atención. Por lo tanto, ese es un reforzador negativo. Le quito algo desagradable, que es el que le llamen la atención verbalmente, que hace que la conducta de tomar asiento antes de que lo riñan aumente. ¿Listo? Entonces, ese es el uso de los reforzadores. En el castigo, dice, se agrega algo desagradable que es adversivo después de una conducta. Imagínense que este niñito, ¿no? Juanito, siempre está interrumpiendo en la clase. Escupe o se ríe, ¿no? O jala el pelo a sus compañeritos. Entonces, la maestra le dice, Juanito, mientras tus compañeros están haciendo una actividad, tú vas a hacer 3 actividades. No, yo no quiero hacer 3 actividades. 3 actividades vas a hacer, Juanito, cada vez que tú molestes a tu compañerita. Entonces, le doy algo desagradable, que es muchas tareas. ¿Listo? Le doy algo desagradable a esa persona. Imagínense que a un niño no le gusta el chocolate y le diga, solamente te voy a dar chocolate para que comas en el refrigerio. No, eso no me gusta, dulces no me gustan. Entonces, le estoy dando algo desagradable para que desista en esa conducta, en ese comportamiento. ¿Ya? Niño raro, pero así hay algunos. Un castigo negativo es que le quito algo agradable. Juanito, sigues molestando a tu compañerita.
una última vez y no hay refrigerio para ti. Nos quedamos dentro del aula mientras tus compañeritos juegan. No, pero ya vamos, 2 avisos. Este es el tercer aviso. Ya sabes que si sigues molestando, no hay refrigerio. Al niño le encanta salir al refrigerio, por lo tanto yo le quito eso algo, ese algo que es agradable para él. ¿Listo? Entonces, eso hace el castigo negativo. Ya lo están entendiendo. Es muy importante que yo tenga en cuenta cuáles son los gustos y preferencias de la persona con la cual voy a aplicar este sistema de reforzadores o castigos. ¿Ya? Como les decía, si al niño no le gustan los chocolates y te dice, ya, hoy no comes dulces, me da igual, mejor para mí. Al niño no le gusta salir a jugar el recreo, yo le digo, te quedas sin recreo, mejor para mí, me estás dando de lo que me gusta, ¿no? No quiero salir al recreo. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo de qué se tratan los reforzadores y los castigos? El uso de reforzador y castigo. Chicos, ¿están allí? ¿Sí? A los perros se les da una croqueta. Ya, ese es condicionamiento clásico. Listo. Mira, es operante el condicionamiento cuando, por ejemplo, yo le doy la instrucción al perro sentado. El perro se sienta y yo refuerzo con la croqueta. Estoy utilizando un reforzador positivo, porque al perrito le gusta la croqueta. Pero imagínense, lo voy a utilizar así con mi perrita. Está comiendo unas galletas que huelen a medicina y si yo le digo sentada y le doy esa galleta, la bota. Y la próxima que le diga sentada no va a funcionar. Bueno, en este caso sí funciona porque ya la conducta está asimilada. Yo digo la palabra así y ella se sienta. Le dé o no le dé galleta. Pero imagínense que yo estoy enseñándole recién, ¿ok? Y le doy esa galleta y a ella no le gusta, no va a funcionar como reforzador. Pero si de repente utilizo una galletita de premio que tienen otro saborcito o unos huesitos, ¿no? Y le encantan esos huesitos, entonces yo la voy estimulando, ¿no? Voy reforzando la conducta de manera positiva cada vez que ella se siente, ¿no? Yo digo la instrucción sentada, ella se sienta y le doy el dulce. Ese es un reforzador positivo. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? Bien. Ahora vamos a ver lo que significa la ley del efecto. ¿Listo? La ley del efecto de Thorndike. Para Thorndike, la ley de efecto es la probabilidad de respuesta. ¿Listo? O sea, esto que se repite en el futuro. Sigo usando el ejemplo del perrito. Cada vez que yo le diga sentada y le refuerzo, significa que la perrita va a asociar, me dan ese premio que tanto me gusta, me siento. Entonces yo digo, sentada. Es más, los perritos no aprenden instrucción sino por el sonido, ¿ya? Sí, entonces sentada. Perrita se sienta y refuerzo. Entonces, este reforzador, ¿ya? La ley del efecto dice que es la probabilidad de que una respuesta se repita en el futuro cuando está influenciada por la conducta, por la consecuencia que le sigue. Entonces, es más probable que se siente cada vez que yo dé la instrucción porque le estoy reforzando con un caramelo, ¿no? Con un, con algo que le gusta. Voy a personas. Imagínense un niño que va a una tienda, a una dulcería, ¿no? Y en la dulcería hace un berrinche. Y el papá o la mamá, para acabar con el berrinche, le compra el dulce, cede al berrinche. ¿Qué aprendió ese niño? Chicos, ¿qué aprendió ese niño? ¿No aprendió nada? Sí, claro que aprendió algo. ¿A pedir? No. ¿Qué aprendió? Bueno, a pedir sí, pero ¿a través de qué? A ver, Diana, abre tu micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Desde Ecuador. Soy mamá de una niña tan hermosa. Aquí también está presente la maestra de mi hija. Mi niña tiene un diagnóstico presuntivo de TDAH.
también ligado a la doble excepcionalidad, que sería altas capacidades, Ujú. pero hasta ahora es presuntivo. ¿Qué edad tiene tu niña? Mi niña tiene 6 años. Ujú. Ella en la escuela, bueno, es bastante inteligente, capta, no hay problema, pero en el tema de la conducta sí hay problemas por la cuestión que cuando ella, supongamos, se le pierde algo, no demuestra sus emociones, sus frustraciones, se tira al piso, comienza a llorar y no se calma por nada. Y así mismo cuando una tarea, hoy me comentó que no le había salido una tarea. Y esa tarea no le salió, por eso se puso a llorar y se puso así mal. Y entonces ahí vienen los comentarios de las personas diciendo, no, la tienes malcriada. Y yo antes también pensaba que sí, es malcriada. ¿Por qué? Pero no entiendo por qué mis 2 hijos los crié de iguales. O sea, no con uno más ni con uno menos. Y mi niño no tiene ningún problema. O sea, él está bien, es educado, todo. Pero con mi niña es lo contrario. Y de ahí vienen los comentarios negativos, que no supiste criarla, que esto y lo otro. Pero ya yéndonos a lo científico, a lo profesional, a los diagnósticos, ya hay un diagnóstico presuntivo que ella posiblemente tenga TDAH. Entonces, ¿cómo haríamos ahí, ya que está presente la maestra aquí y yo y también mi persona, cómo haríamos para que la niña pueda ayudarle en el aula? Y la verdad, porque la maestra también, hay más niños, ¿no? Y todos requieren su atención. Entonces, ¿cómo haríamos Ok. ahí? A ver, vamos, Diana. Gracias por la consulta. Sí, va a ser una consulta o va a ser una respuesta algo extensa y me voy a salir del tema. Pero si gustas, yo te la explico con mayor detenimiento. Pídele a nuestro coordinador mi contacto para explicártelo. Pero así, a grandes rasgos. Primero, el presuntivo de TDAH, bueno, yo soy conductista completamente, ¿ok? Todo el abordaje que yo hago es netamente es conductual. Entonces, cuando trabajo con niños que tienen presuntivos, no me rijo tanto en la etiqueta. ¿Por qué? Porque la etiqueta a veces sirve para que los padres justifiquen alguna conducta. Es que es inatento, es que no maneja las emociones, es que el niño es así, ¿no? Para justificar. Entonces, lo primero hay que separar esto, que no usemos el diagnóstico o la presunción para justificar ciertos comportamientos. Segundo, tú mismo lo has dicho, ¿no? Tiene ciertas dificultades, tiene 6 años, está aprendiendo, y yo eduqué a mis hijos por igual, pero porque ella es distinto, porque el proceso madurativo de cada persona es individual, es distinto. Tú no tuviste a tu última nena en la misma edad que tuviste a tu primer nene. Segundo, el entorno fue distinto. Hace 6 años, COVID, por lo tanto, menos interacción. O sea, habían varios factores, ¿cierto? Varios factores. Miedo, menos interacción social. Entonces, 2 años estos pequeñitos no han tenido salidas a las calles, interacciones. Entonces, sí que afecta. Por eso te preguntaba la edad. Otro de los factores que puede estar influyendo es que de repente no tiene adecuados modelos dentro de casa o dentro del colegio. Y lo tercero es que, con la pregunta que les hacía, ¿no? A veces reforzamos de manera inadecuada, ¿no? Es como, te hago este otro ejemplo. Mi niño no quiere dormir solo y tiene miedo, se orina, y para que no le pase eso, el papá o la mamá se fue a dormir con él. Ya van 3 años y el niño no hay cuando se despegue. Entonces, si bien es cierto, eso es algo que ayuda porque evita que el niño se orine, evita la enuresis, pero no cura, en realidad, no atiende lo que se necesita trabajar, que es entender por qué se presenta esa conducta. ¿Listo? Entonces, la forma en cómo están reforzando esas conductas, ¿ya? La forma en cómo están reforzando o de repente actuando o accediendo a ciertas demandas del niño, está reforzando una forma incorrecta de aprender. Que el niño se frustra y que no sabe manejar la frustración, es esperable. No todos los niños manejan eso a los 6 años.
Entonces, ¿qué hago? Enseñarle más bien cómo debo manejarlo. Es normal que tú te frustres, pero no está bien que cuando te frustres golpees a otros. No está bien que cuando te frustres tires o rompes objetos, ¿no? Entonces, no quiero trabajar, no quiero hacer la tarea. Pues está bien, no hay problema. Te sientas, yo te espero, cuando estés listo, vienes. La forma de contener o ayudar. Pero si de repente, no, vienes porque hay que hacer la tarea. No quiero. Vienes porque tienes que hacerla. Entonces, ¿qué le estoy enseñando al niño? A ignorar lo que está sintiendo, la demanda, y no le estoy dando un bagaje de opciones en las que pueda aprender. ¿Listo? Entonces, esto es importante en cuanto nosotros trabajamos o tratamos con niños, sobre todo en la educación. Hay que tener muy en cuenta la forma en cómo yo estoy reforzando ciertas conductas. ¿Listo? Entonces, Norman dice, según Bandura, el adulto es el modelo. Sí, y el aprendizaje también es observacional. Entonces, si yo veo que hay en mi casa, ¿no? De repente, o en el entorno en el que estoy, el modelo de manejar la frustración o la tolerancia a la frustración es gritando, tirando cosas, o de repente hablando, verbalizando, entonces es la forma en cómo voy a reaccionar ante ello, porque es lo que voy aprendiendo. ¿Listo? Entonces, les venía diciendo del ejemplo. Si un niño hace berrinches y con ese berrinche la demanda es quiero ese objeto, ¿no? Puede ser un dulce, puede ser un juguete, y el adulto, que suele pasar, dice, dale, que es más chiquito. Ya, te lo compro, pero te callas. Entonces, si bien es cierto, evitamos que siga el ruido, pero lo que le enseñamos indirectamente al pequeño, no, lo que le enseñamos al niño o niña, es que a través de un berrinche va a obtener lo que quiere. Entonces, yo tengo que pensar muy bien. Lo primero es, esta conducta que está presentando el infante, el niño, el adolescente, ¿qué quiere? ¿Qué busca? Porque toda conducta tiene una función. ¿Qué busca? Busca llamar mi atención. Ok, si yo le doy mi atención, ¿va a reforzar el hecho de que cuando esté molesto me llame, que lo abrace? Sí, o que golpee y yo le diga, ya no te quiero porque me golpeas, pero si me dejas de golpear, sí te quiero. También refuerza. Esos comentarios también refuerzan un aprendizaje. Entonces, lo que va a atender o va a entender es que si cede, si es sumiso, si es tranquilo, lo van a querer. Pero si se muestra o demuestra lo que siente, ya no lo van a querer. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que buscas que aprenda la persona. ¿Ya? Eso es lo primordial. Diana, levantaste la manito nuevamente. Sí, según Norman Castillo dice que se aprende de los adultos o ya sea el ejemplo en casa, pero eso es lo que no entiendo, ¿por qué entonces un hijo es diferente al otro? Si fuese así, pero yo digo que cada ser humano es un mundo, porque cuando yo hablé con la psicopedagoga me supo indicar que eso es como la lotería, ya tu niño ya nació con ese carácter, también la psicóloga clínica me supo indicar que ya tu hijo ya nace, cada ser humano nace con su carácter, ya su hijo nació así es él, y hay que saber sobrellevar eso y ayudarle. Lamento que te hayas encontrado con colegas que te hayan engañado con eso. El carácter no es definitivo. Somos personas que aprendemos. El carácter es lo que genéticamente heredamos de los padres, ¿ok? Que eso va en adelante ir formando parte de la personalidad, ¿ok? Carácter es distinto a tu personalidad, a la forma en cómo vas atendiendo ciertas situaciones, ¿listo? Yo no puedo definir o no puedo decir que un niño de 5 años ese es su carácter y no va a cambiar. Están en pleno desarrollo. Ni siquiera en uno adulto puedes decir así es y ya no cambia. Porque recuerden, el aprendizaje puede ser o por decisión o por observación. Puede ser inconsciente y se puede ir dando. ¿Listo? Espérame un ratito, Norma. Y creo que lo que decía Norman es que el entorno influye.
pero no es que ella ve que yo me comporto de esta manera y también lo va a hacer, sino que es a lo que yo te estaba explicando, es cómo atiendo esta demanda, cómo refuerzo el trabajo o cómo refuerzo la conducta que está presentando en ese momento. ¿Listo? Es como, creo que hace unos 3 meses trabajaba con un niño en la escuela que también hacía berrinches. Y lo único que modifiqué fue el entorno. Le dije a la maestra, mira, cada vez que el pequeño hace esto, tú respondes de esta manera, ¿no? ¿Tú qué dices? Pero por acá justo lo estaba repasando hace unos días. Para darles las frases exactas que decía esta maestra, ¿no? Ya. La maestra, por ejemplo, ¿no? Le indica lavarse las manos por turnos. Este niño no lo hace, ¿ya? No lo hace y la maestra le decía, yo no quiero que te portes así. Si sigues así, no hay lonchera, le decía, ¿no? Luego, lo esperaban, no lo hizo, se corrió del aula. Luego la maestra nuevamente le vuelve a decir, ¿eres un niño pequeño? Ya, te llevo al aula de 2 años, ¿no? Esas eran las frases que utilizaba la maestra. Y cuando yo le decía, mira la forma en cómo estás respondiendo a tu conducta, él se está portando mal, quiere llamar tu atención y tú la forma en cómo estás respondiendo está dándole la atención que él quiere y que la pide de mala manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que él actúe de esa manera, tú utiliza una técnica que yo ya les voy a explicar quizás en otra clase. Les decía, ¿no? Informa, avisa, reavisa y aplica la consecuencia, que se llama IRAC, la técnica, ¿no? Entonces le decía, infórmale, cada vez que él tenga esta conducta inadecuada, tú le informas y le dices, Pepito, te estoy pidiendo que te laves las manos. Van a salir todos los chicos y debes lavarte las manos. Cuando te toque tu turno, yo te voy a acompañar. Y así como vamos, regresamos. Ahí está la indicación cortita. Pepito, vamos a ir al baño a lavarnos las manos y conmigo regresas. No vale correrse. Y Pepito le dice, si tú te corres, va a haber una consecuencia. Yo te voy a avisar 3 veces. Si tú te corres, va a haber una consecuencia. Informas, avisas, último aviso y luego aplicas la consecuencia. ¿Ok? Entonces, en este caso, solo cambiando la forma en cómo interactuaban con el niño, disminuyó la conducta de escapes. Tanto así que el niño, después de 2 semanas, le avisaba a la Miss y le decía, Miss, quiero salir a recoger mi lonchera o a tomar agua. Y le decía, ya, vas, regresas, Pepito. Ya, Pepito tomaba su agua y regresaba. Nada más. En casa también hicimos algunos arreglos, algunas mejoras, pero miren, cambiando el entorno. ¿Por qué? Porque a veces nosotros reforzamos conductas inadecuadas sin pensarlo, sin quererlo. ¿Ya? Norman, te cedo la palabra. Sí, muy buenas noches. Sí, como decía la profesora estaba diciendo, es que en realidad, primero comenzaste a etiquetarlo. Segundo es que normalmente tienes otro niño que es su hermano. Normalmente uno debe tratarlos por igual, aunque tenga lo que al cual se le etiquetó. Comencemos por ahí. Si tú los tratas de igual, lo que pasa es que yo entiendo, la profesora acá es conductual, pero tú no sabes dentro de su mente qué se procesa, porque eso es lo intrapsíquico, eso es la parte psicoanalítica normal. El niño puede ser que esté pensando y que tenga habilidades mentales que tú desconoces. Y como no se le ha medido eso, tampoco no se puede saber. Él está en su proceso de crecimiento, como dice la profesora, en verdad, y puede que sea súper inteligente, no solamente porque se le haya diagnosticado algo. Ahí hay que tener muy en cuenta eso. Y segundo tercero es que tienes que buscar siempre una segunda opinión y también busca ayuda interdisciplinaria. Siempre tienes que buscar ayuda de que se les trate y más que nada en el hogar se le debe tratar por igual a los niños aun cuando tengan diferencias, porque eso lo va a reforzar a él, porque si lo tratas él de una manera y tratas a tu otro hijo de otra manera, él lo va a notar, porque tú no puedes medir lo que él piensa, lo que él siente, y ahí es donde
tú no vas a poder lograr y él puede que tenga formas de lograr ver que tú lo estás tratando especial. Y eso es como dice la profesora, un niño que normalmente ha creado una pataleta y se le da, es que le estás reforzando y que cada vez que él quiera algo, lo va a hacer porque él sabe que lo logra. Ya lo logró una vez, lo puede lograr otra vez, hasta que en realidad y se le va a volver difícil a una persona controlar. Gracias, profesora. Desde Panamá. Gracias, Norman. Muy bien. Sí, en realidad es cuestión de ir entendiendo, ir analizando. Yo te sugiero, Diana, en Ecuador, búscate un colega que trabaje trastornos del neurodesarrollo, pero con enfoque cognitivo-conductual. Si te encuentras uno que sea netamente conductista, te prometo que te va a ir muy bien. Pero si no encuentras netamente conductista, búscate un cognitivo-conductual. Las dificultades en la primera infancia son del crecimiento. Como es un tema transitorio, o sea, es presuntivo, todavía no te lo pueden definir, aunque a los 6, 7 años ya te puede definir. Netamente, yo creo que puede estar orientado a problemas conductuales más que todo, ¿ok? Conductuales. No te sesgues porque te digan TDAH. TDAH no es el fin del mundo. Los TDAHs pensamos distinto, miramos distinto, sentimos distinto. Solo es que te pongas a pensar en cómo ve el mundo esa persona. Vas a aprender un montón. Paciencia, buen humor, darles los tiempos. Tú también ir sanando muchas cosas, porque a veces nosotros queremos que todos los hijos sean buenitos como el primero, pero nunca salen así. ¿Listo? Entonces, tienes que irte dando ese tiempo. No te asustes por el presuntivo, por el diagnóstico. Céntrate netamente en las conductas que quieres abordar principalmente, ¿no? Yo a nuestro coordinador le sugerí por allí una asesoría, si es que logran ustedes certificarse, de repente él ya también les va a comentar, porque sí hay varios casos. Yo abiertamente puedo darles ese acompañamiento, esa asesoría, para que ustedes puedan buscar personas que sean más idóneas. Hay buenos psicólogos y también no los hay tan buenos. Así que traten de, gracias Norman por la sugerencia, traten de buscar siempre 1 o 2 criterios más, porque depende mucho de la experiencia que tenga el profesional en la salud y sí, la evaluación interdisciplinaria va a poder ayudar muchísimo. ¿Listo? A veces son cosas conductuales, a veces son netamente de manejos emocionales que hay que ir modificando o cosas que ir ajustando dentro de la crianza y mejor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, voy a continuar. Nos va a faltar tiempo, de hecho, nos va a faltar tiempo, pero lo bueno es que se ha dado este espacio ya para poder ir cambiando por ahí algunos paradigmas. No es malo, ¿ya? De hecho, muchos de nosotros debemos haber tenido estas mismas dificultades en la primera infancia de chicos, ¿no? Y ya a medida que hemos ido creciendo, ha ido mejorando la relación o mejorando la interacción. Pero no sé, entiendo que esto aborda, esto desencaja porque los comentarios de las otras personas, lo que se espera de los niños, la crianza o lo que se espera de los padres, ¿no? Es el trabajo, pero tranquila, no es tan difícil, solo hay que hacer algunos ajustes por allí para que puedas afrontarlo. Así que, por favor, te pones en contacto con el coordinador para poder orientarte un poquito más, nada más puntual. ¿Listo? Muy bien, vamos viendo ahorita el constructivismo. Ausubel, ¿no? Ausubel, les decía, para Ausubel es importante el aprendizaje significativo, que es cuán importante es aquello que tú estás aprendiendo, ¿ok? Para Ausubel, lo más importante es el conocimiento previo. ¿Qué traes tú ya? ¿Listo? ¿Qué ya tú traes en el camino? ¿Qué tú piensas de esto? Entonces, ese aprendizaje va a juntarse con lo nuevo que llega y se produce una actualización, un nuevo conocimiento, se anclan. Entonces, es como que yo tenga una idea errónea aquí y luego viene alguien me explica cómo es y yo lo creía de esta manera.
yo estaba equivocada. Entonces, ese conocimiento que antes yo traía, como que se poda, queda de ladito y la nueva idea o la nueva interpretación de la información se consolida. ¿Listo? Entonces, por eso es que esa información se ancla con lo previo, con lo que ya fue relevante. Para Ausubel ha sido es muy importante el que entendamos estos tipos de aprendizaje, ¿no? Primero es que los tipos de aprendizaje significativo tienen que ver con las representaciones, es decir, entender los conceptos de, ¿ok? Si a mí me dicen manzana, yo pienso en una forma y en un color específico, esa es mi representación. Me hace recordar una vez que estaba jugando con uno de mis pacientitos y decíamos, ¿no? Y le decía yo, a ver, estamos en la lectura, ¿no? Y le digo, nos toca M y ponen M de manzana y le paso el color verde, sí, sin pensarlo y dice, no, rojo, la manzana es roja. Pero también hay manzanas verdes y justo había llevado yo una manzana verde y dice, no, esa no está madura, roja la manzana. Entonces, esa es la representación, es el concepto que tú vas entendiendo de algo. Claro, estaba muy pequeño para entender que hay distintas manzanas de colores, pero era su representación. Es como ustedes, ¿no? Yo les puedo dar otro ejemplo así, ¿no? Otro ejemplo así, y yo les digo, un perro, y de repente ustedes me dibujan y me dicen Bobby, nombre de un perro, Bobby, pero también puede ser otro nombre, ¿no? Entonces, esa es la forma en cómo ustedes entendieron, cómo catalogaron, cómo entendieron el significado de. Otro de los tipos de aprendizajes es los conceptos. Es que el aprendizaje se va clasificando por categorías, ¿listo? Por categorías. Entonces, para Ausubel, ¿ya? Para Ausubel, este muchacho, ¿ya? Para Ausubel, el aprendizaje, cuando es mucho más importante, se va a aprender a través de clasificaciones, ¿listo? Por ejemplo, yo sé que es un mamífero y puedo listar quiénes son mamíferos. Sé qué es la energía, sé cuáles son los números primos por categorías y puedo listar a eso, ¿listo? Por categorías y clasificaciones, entonces aprendo los conceptos de mejor manera, tiene mayor significancia. Y el otro es el aprendizaje de preposiciones, es que la relación que podemos tener entre varias ideas, ¿ok? Relacionar varias ideas. Por ejemplo, el que yo comprenda que la fotosíntesis es importantísima para la vida en la Tierra, ¿listo? Entonces voy relacionando no solo qué es la fotosíntesis, ¿no? Sino para qué sirve la fotosíntesis. Entonces, para que se dé este tipo de aprendizaje, ¿no? Él nos dice en su teoría que podemos usar lo que son los organizadores previos, que en estos organizadores previos, ¿ya? Se utilizan materiales, por ejemplo, mapas, preguntas de analogía, preguntas, analogías, entonces, ideas previas, lluvia de ideas, que yo puedo traer para poder organizar la información que el estudiante conoce antes de. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ay, Sí. Ya está. Para Vygotsky, por ejemplo, ¿ya? Para Vygotsky, ahorita en cuanto a las teorías, Norman, no tiene nada que ver la inteligencia, la IA, ¿ya? No tiene ahorita nada que ver, es netamente en cómo individualmente la persona va construyendo el aprendizaje. No necesariamente en contexto dentro del aula, sino desde las interacciones que tiene y cómo eso va a formar parte de tu preaprendizaje o de tu aprendizaje previo, ¿ok? De tu aprendizaje previo. Entonces, Vygotsky, por ejemplo, acuña dos conceptos que son muy importantes. Uno que es la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, ¿ok? Imagínense aquí. Esto es donde está la persona. Esto es un espacio y aquí en el verde es donde puede estar, ¿ok? Esto es donde está la persona y aquí lo verde es el potencial, a donde puede llegar.
Y lo que separa a dónde puedo llegar de donde estoy es lo naranja. A esto se le llama zona de desarrollo próximo, ¿ok? Mi potencial, voy a alcanzar mi potencial cuando yo haga más pequeñita esta brecha. Entonces, ¿cómo puedo hacer pequeñita esta brecha? Con este otro concepto que es el andamiaje. El andamiaje es la ayuda temporal, que puede ser de un maestro, de un colega, de una persona propia de su edad que tenga un poquito mayor de entendimiento de instrucción. ¿Listo? Entonces, el andamiaje es la ayuda temporal que va a hacer que esa brecha se achique, vaya haciéndose mucho más pequeño. Para Vygotsky, ya el aprendizaje es un proceso social, es un proceso colaborativo, ¿ok? Y que se va a construir cuando yo interactúe con otras personas. Allí va cambiando la forma en cómo yo voy a ir aprendiendo. Yo puedo tener este concepto o estos conceptos, como decía Oswald, que son mi aprendizaje significativo, lo que yo memoricé, lo que yo observé, lo que yo analicé, lo que yo reestructuré, mi conocimiento ahora, y al compartirlo con otras personas, ¿ok? Al compartirlo con otras personas se refuerza a través de la interacción social. Entonces, dos conceptos que acuñan mucho es la zona de desarrollo próximo, es lo que yo puedo hacer solo y lo que puedo llegar a hacer con ayuda de alguien más, el andamiaje. Y cómo se va cerrando, ¿ok? Cómo se va cerrando esta brecha para que eso que yo lo hacía primero con asistencia, con ayuda, ahora ya lo pueda hacer solo. O sea, pasen a ser parte de la zona que yo ya lo tengo como consolidado, como dominado. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Entonces, aprender con otros es el preguntar, el dialogar, el compartir conocimientos, el modelar también conductas, y el que podamos transmitir la forma en cómo nosotros pensamos o construimos un concepto. Y aquí viene la última parte que es el enfoque, penúltima, que es el enfoque humanista, ¿ya? El enfoque humanista de Rogers y Maslow. Maslow, por ejemplo, dice, no, ustedes podrán decir que necesita mucho de la conducta, que necesita mucho de los procesos internos que tenga la persona, pero ¿saben qué? Si una persona no tiene satisfechas las necesidades primarias, no va a poder aprender. ¿Y cuáles son esas necesidades primarias? Que dice Maslow, ¿no? Maslow propone esta teoría de la pirámide de necesidades y dice, lo más simple, ¿ok? Lo más simple es que el niño o que la persona haya cubierto sus necesidades fisiológicas, que es, voy a agrandarlo, ¿ya? A ver, ahí lo pueden observar, aquí, la pirámide. ¿Qué dice? Necesidades fisiológicas. El alimento, ¿ok? El sueño, la alimentación y su salud. Entonces, si un niño, si un estudiante no aprende, llega al aula, con hambre, no aprende. Si está enfermo, peor, no aprende. Y si está cansado, no va a aprender. ¿Ok? Exacto, Norman, el hombre autorrealizado. Y es, para poder generarse el aprendizaje, no es que ni la atención, que el estímulo, ni, ¿sabes qué? La persona primero lo que va a buscar es saciar estas necesidades que son de supervivencia. Una vez que ya ha cubierto esas necesidades, dice, cuando pase a la segunda, que es las necesidades de seguridad, donde se sienta protegido, donde tenga rutinas claras, donde puede expresarse sin miedo, entonces allí va a poder aprender. Si en el lugar donde está, ¿no? De repente el niño sí tiene cubiertas las necesidades fisiológicas, pero llega al colegio y en el colegio es buleado, ¿no? En el colegio no es aceptado por el grupo. En el colegio lo etiquetan, el rarito. Entonces, no siente seguridad. Eso definitivamente va a afectar la estabilidad emocional y, lógicamente, va a afectar su aprendizaje. La tercera necesidad que debe cubrirse es la de afiliación o la del amor. Es que debe sentirse parte de algo, ¿ok? Y aquí Maslow lo habla como las necesidades sociales, aquí. Aceptación, no veo. Dice afecto, asociación, aceptación y
e intimidad sexual, ¿no? Que sea aceptado por quien es. La cuarta es el reconocimiento. Aquí, necesidades de reconocimiento. Entonces, debe sentirse valorado, debe sentirse, o también percibir que es capaz de hacer algo, ¿ok? Percibir que es capaz, tener estos logros reconocidos. No, yo no hago esto porque no sé, soy inútil, no puedo, todo me sale mal. Así dice mi papá que todo lo hago mal, así dice mi mamá que soy un inútil. Entonces, ¿cómo va siquiera a intentar hacerlo cuando sabe que ya no lo va a poder hacer? ¿No? Yo cuando trabajaba en la sierra escuchaba a los niños que decían, no doy, ni siquiera lo intentaron, no doy, decían. Y le decía, vamos, inténtalo, no hay problema si te equivocas, inténtalo. Y cuando se daban cuenta que lograban hacerlo, entonces lo intentaban, conversaban, participaban, opinaban, ¿no? Entonces, el que se sienta reconocido fortalece la autoestima, aumenta esa capacidad de sentirse valorado, ¿no? Aumenta la capacidad o aumenta la percepción de capacidad. ¿Listo? Y la última es la autorrealización. Voy a bajarle un poquito. ¿No? Cuando ya ha completado todas sus necesidades, entonces empieza recién a desarrollar talentos, empieza a ser autónomo, a mostrarse creativo y a afrontar proyectos personales. Entonces, la autorrealización es lo más alto, cuando la persona se vuelve mejor de sí o saca lo mejor de sí. ¿Listo? Entonces, para Maslow es importante que ocurran que se cumplan estas necesidades para ir generándose el aprendizaje. Cuando logramos satisfacer estas necesidades dentro del entorno, imagínense, un niño que es gritado, que no le piden que se quede quieto, que le dicen no hagas esto, no lo de acá, no lo de allá, todo le sirven, todo le hacen, ¿no? Ni siquiera el niño ya tiene 6 años, ni siquiera se limpia solo, o va al baño solo, se sirve agua solo, o come solo, o pela una fruta. Hemos hecho que este niño sienta autoeficacia, o sea, hemos logrado que este niño sienta capacidad de logro, de que puede conseguir algo o hacer algo por sí mismo. No, le hemos enseñado que dependa de otros. Por lo tanto, estas necesidades, ¿no? Estas necesidades de reconocimiento no las cubre. Así que es importante tomar en cuenta eso también. Muy bien, nos vamos a quedar aquí porque ya nos ha faltado tiempo, nos faltan unos 10 minutitos. Les prometo que en la siguiente clase terminamos con estas diapositivas y cerramos con la aplicación de estos conceptos en el aula. ¿Listo? Muy bien, antes de terminar, vamos a ver qué aprendieron hoy. ¿Listo? ¿Sí? No se vayan, por favor, que con nuestro coordinador vamos a hacer un pequeño jueguito. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces voy a dejar de proyectar mi presentación. La clase del lunes que tenemos, nos tomamos unos 5 minutitos, voy a tratar de acortarlo para explicarles, unos 5 minutitos para terminar la clase y continuamos con el tema que nos aboca. ¿Listo? Muy bien, no se vayan, por favor. Arnold, ¿nos ayudas con la